Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a aplicar el ejercicio número 6 del examen parcial. En este caso se nos presentan tres cónicas, una hipérbola, una elipse y una parábola, con los focos de la hipérbola siendo el 5,7 y 5,-3, con una de las asíntotas de la propia parábola con una recta con la ecuación 4y más 3x igual a 23. Los vértices de la elipse coinciden con los vértices de la hipérbola y que uno de los focos de la elipse es el punto A, 5,2 más raíz de 5. El vértice de la parábola tiene una sisa mayor a 6 y coincide con uno de los extremos del eje menor de la elipse, y el foco de la parábola se encuentra en la intersección de dos rectas, la recta L1 que es y igual a menos 2x más 22 y la recta 2 que es y igual a 2. Se nos pide que hallemos la ecuación de las tres cónicas y que las grafiquemos todos en un cartesiano. Los pasos a seguir son graficar todos los puntos y rectas presentados en el plato cartesiano. Con esto hallamos el centro de la hipérbola utilizando la distancia del centro hacia los dos focos. Usando las ecuaciones de las rectas hallamos el punto de intersección, para así hallar el foco de la parábola. Ahora, volviendo a la hipérbola, haciendo uso de la asíntota y la ecuación, hallamos su pendiente. Y con la pendiente utilizamos los valores que se nos presenta de A para hallar los vértices, ya que A es considerada la distancia del centro hacia los vértices. Tras concluir el cálculo de las vértices, pasamos a realizar la primera ecuación, la ecuación de la hipérbola. Y como nos dice en el enunciado, los vértices de la hipérbola coinciden con lo de la elipse, hallamos el centro de la elipse. Y al ser este igual al de la hipérbola, su distancia del centro a los vértices es el mismo caso que en el de la hipérbola. Ahora, utilizando la fórmula de distancia entre dos puntos, podemos hallar la medida del centro hacia el foco o, en este caso, D. Y con el teorema de Pitágoras hallamos la medida del semieje menor, o E. Con todo lo tenido hallamos la ecuación de la elipse. Y como se nos dice que el vértice de la parábola es igual al punto extremo del eje menor, obtenemos el vértice de la parábola y consecuente la distancia con el foco. Para finalmente hallar la ecuación de la parábola y graficar las tres cónicas en el mismo plano cartesiano. Pasaremos a realizar el procedimiento. Para esto utilizaremos la herramienta de GeoGebra. Todo esto para hacer más dinámico el video y para poder graficar de manera más eficaz. Graficamos primero los puntos que se nos presentan, los focos de la hipérbola y el foco de la elipse. Graficamos la recta con la ecuación para la asíntota y graficamos las dos rectas que nos presenta el punto de intersección o el foco de la parábola. Con eso hallado pasamos a calcular la distancia del centro hacia sus dos focos, siendo esta la distancia 5, 5. En conclusión, el centro de la hipérbola está en la coordenada 5,2, siendo acá graficado, y se justifica ya que está interceptado con la asíntota, siendo esta que las dos asíntotas siempre pasarán por el punto de origen, siendo este el centro. Con eso hallado pasamos a hallar la pendiente. Usando la propia ecuación de la asíntota pasamos el menos 23 a restar. Todo esto para poder hallar tanto A como B, considerados para la pendiente, siendo el valor de B 4 y el valor de A 3. Y teniendo el valor de A podemos hallar sus vértices, siendo las coordenadas de los vértices 5,5 y 5,-1, estando aquí graficados. Y finalmente con eso podemos hallar la primera ecuación, la ecuación de la hipérbola, siendo este y menos 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado menos x menos 5 al cuadrado entre 4 al cuadrado, todo esto igualado a 1. Pasamos, como se nos explicó, los vértices de la elipse son igual a los vértices de la hipérbola. Considerando esto, entonces el centro de la hipérbola será igual al centro de la elipse. Es decir, la distancia entonces del centro de la elipse a sus vértices serán 3. Ahora necesitamos la distancia del centro a sus focos. Usando esta operación, raíz de 2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado es siendo igual la distancia al foco o valor de. Al realizar el cálculo tenemos que el valor de d es raíz de 5 y utilizando Pitágoras hallamos el valor del eje menor o el semieje menor, siendo este entonces 2 o menos 2, pero en el caso de que como estamos utilizando para hallar una distancia, el valor correcto que será utilizar será el 2 y no el menos 2. Con eso podemos hallar la ecuación de la elipse, siendo esta x menos 5 al cuadrado entre 2 al cuadrado
menos y menos 2 al cuadrado entre 3 al cuadrado. Todo esto igualado a 1. Ahora, el foco de la el foco de la parábola tiene como siempre un valor a 2. Esto por la recta y es igual a 2. Y utilizando ese valor de y, que es 2, la pasamos a la otra recta con su ecuación y es igual a menos 2x más 22. Sacando que x es igual a 10. Entonces el foco de la parábola es 10,2. Y como se nos había dicho que el vértice de la parábola es el extremo del eje menor de la elipse, como la distancia del semieje menor es 2, la vértice de la parábola pasará a ser 7,2. Como acá se grafica junto con su foco. Y cumple la regla que se nos puso, la abscissa de dicha vértice es mayor que 6. Y asimismo se nos da que la distancia de su vértice hacia su foco es 3 unidades. Con todo eso podemos hallar finalmente la ecuación de la parábola, siendo esta y menos 2 al cuadrado es igual a 4 por 3 por x a la menos 7. 3 sale del punto de P, considerada la distancia de la vértice al foco. Ahora finalmente pasamos a graficar las tres cónicas en el respectivo plano cartesiano, estando las tres juntas. Tenemos las hipérbola, la elipse y finalmente la parábola. Todo esto representado por tres colores, considerando también todos los puntos que se nos han presentado. Esto sería todo. Muchas gracias, profesor. Espero que haya sido de su agrado.